Señor fiscal, muchísimas gracias por atender a Noticias Caracol. Pues muchas gracias por su invitación, me parece muy oportuna y muy importante. Sí, sobre todo fiscal, hombre, porque llega en un momento muy complejo, un momento que yo lo tengo aquí definido casi como una novela que tiene todos los ingredientes, fiscal. Y yo no sé si usted pensó alguna vez que ejerciendo este cargo iba a verse inmerso en semejante novela. Hay dos personas muertas, una entrevista con unas denuncias de que a usted le han contado una cosa que después no contó, y unas grabaciones donde le cuentan datos y denuncias muy graves. ¿Cómo se siente hoy, fiscal? Pues mire, este puesto de altísima responsabilidad tiene todas estas incertidumbres y dificultades y hay que manejar la situación siempre con templanza, con aplomo y con mucha serenidad. Por eso solo hasta hoy he querido pronunciar. ¿Por qué se pronuncia hoy, fiscal? Es decir, porque quería escuchar a los sectores de opinión que querían liderar una discusión sobre este tema y contribuir a aclararle a la opinión pública lo que está pasando. Lo primero que ha quedado identificado, como lo dijo ayer el señor Jorge Enrique Robledo, es que este no es un debate jurídico, sino un debate político. Y ese es el primer error, porque desde estos sectores alternativos de la política lo que quieren es hacer un debate en ese escenario, cuando a los jueces, a los servidores de la justicia y a los fiscales nos tienen que hacer escrutinios en lo jurídico, porque nosotros no hablamos con las herramientas innobles de la política. La primera de ellas es la mentira, y por eso a lo largo de estos días he estado oyendo mentira tras mentira. Pero fiscal, usted dice, mire, el debate tiene que ser jurídico y no político. Yo quiero arrancar con lo que pasó el fin de semana con las revelaciones de Noticias 1, el noticiero Noticias 1. Ellos muestran, entre otras cosas, unas conversaciones en las que usted habla con su gran amigo, el señor Juan Enrique Pizano, y él le cuenta una serie de irregularidades. Usted oficiando como abogado del Grupo Aval, No, discúlpeme, de Corfi Colombiana. Él me invitó a esa reunión, me pidió un favor para que yo le llevara unos papeles al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Yo oficié en esa reunión como amigo personal de Jorge Enrique. Usted oficia como amigo de él y le cuenta una serie de cosas que después vienen a ser la almendra del peor escándalo de corrupción que ha tenido en Colombia. La gran pregunta que se hace Colombia, y esto no es político o jurídico fiscal, con todo respeto, es cómo usted en ese momento no denuncia eso ante las autoridades competentes. La respuesta está en las grabaciones que conocimos todos los colombianos el fin de semana. ¿Cuál es la respuesta? Yo le pregunto a Jorge Enrique, diga, ¿estos son coimas, son sobornos, sí o no? Y me dice, hombre, pues yo no tengo certeza. Pero esa es una, Es decir, él no tenía certeza de que eso fuese un delito de corrupción. De tal manera que uno no puede ir ante las autoridades a decir, mire, averigüen esto que parece ser que puede ser o no puede ser. No, cuando uno ante las autoridades dice esto es así. Y no me quiero abrigar en una razón jurídica, que es que en Colombia los particulares no están obligados, a denunciar. No hay delito de omisión. Y por eso he venido promoviendo en el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República que esa carga de la lucha contra la corrupción también la tengan los particulares, para que la omisión de denuncia sea delito no solamente de los servidores públicos, sino también de los particulares. Sí, pero fiscal, usted en las conversaciones que menciona, claro, él le dice, usted le pregunta de manera vehemente, oiga, pero son coimas, y él le dice, no tengo certeza. Pero en otros apartes de las mismas conversaciones que revela Noticias 1, usted incluso dice, mire, esto que usted muestra es muy grave, incluso pareciera que hay coimas para gente del gobierno colombiano. Eso no era suficiente. No que pareciera que sean coimas para el gobierno colombiano, cuidado, yo le abro 4 alternativas. O esto es que hay robos internos, o estos son coimas para gobiernos extranjeros, o esto es para el gobierno colombiano. ¿Y eso no es suficientemente grave, fiscal? Esto es para, como él lo decía, una posibilidad que mencionaba mucho, que fuera para los paramilitares. Sí. ¿Esto qué es? Y él no precisaba qué era. Pero entonces fiscal, yo le pregunto, y eso aparece en las grabaciones, bueno, pero ¿son coimas o no son coimas? Me dicen, no son coimas. O sea, yo le abría un abanico de posibilidades. ¿Qué pasó? Y esto lo tiene que entender muy bien la opinión pública. Jorge Enrique descubrió que había unos contratos que no tenían fundamento, y eso es inobjetable. Claro. Pero él no sabía para dónde iba el dinero. Y cuando usted va a denunciar, tiene que ir a decir,
el dinero iba para esta parte porque ahí es cuando se cometió el delito. Eso nunca se supo. Jorge Enrique en ese momento no lo sabía. Hoy, cuando la Fiscalía descubrió todo el entramado de corrupción de Odebrecht, incluidos esos contratos, pues ya sabemos que eran coimas. Esa conversación se hace el 19 de agosto del año 2015 a las 8:30 de la mañana en mi oficina, y ni él ni nadie sabía que eso era para cometer un delito específico. ¿A usted no le parecía suficientemente grave como para ponerlo en conocimiento de las autoridades? Pues tan grave que lo puse en conocimiento de la persona a quien él me pidió que se la llevara. Claro. Acuérdese que el objetivo de la reunión que me pide mi amigo Jorge Enrique Pizano es: tengo una investigación que he concluido, pero nadie me está parando bolas. ¿Me hace un favor? Va y le lleva esto al doctor Sarmiento. Es decir, me pidió un favor de amigo para que yo sirviera de mensajero con el objeto de que allí se hicieran las investigaciones, y yo cumplí ese objetivo, y en ese momento nadie conocía que eso fuera un delito. Sí, pero vámonos entonces ya cuando llega usted a la fiscalía, fiscal. Cuando usted llega y obviamente se declara impedido por el tema de Odebrecht por 2 casos específicos, ¿a usted no le parecía clave decirle a los investigadores: oiga, investiguen lo que este señor Pizano me contó hace 2 años? Mire, lo más importante de eso, que es los resultados. A los fiscales nos tienen que juzgar por los hechos, no por lucubraciones que hagan, y mucho menos los contradictores políticos. Dicen las grabaciones que Jorge Enrique me llevó un listado de irregularidades por 24.000 millones de pesos. Eso no me lo invento yo. Y la Fiscalía, y aquí está mi prueba reina, el 25 de julio del año 2017, dijo: hemos descubierto contratos irregulares en el consorcio Ruta del Sol y en la constructora por mucho más de esos 24.000 millones. En total, 55.000 millones descubrió la Fiscalía. Sí. Y ahí estaban los contratos que había mencionado Jorge Enrique: constructora o consorcio Sion, ahí estaba Profesionales de Bolsa, ahí estaba Consultores Unidos, ahí estaban los contratos que había mencionado Jorge Enrique. Sí, pero de tal manera que nadie se llame engaño. Fue la Fiscalía la que descubrió que esos contratos eran corruptos. Fiscal, me permite, con el más absoluto respeto, pero no lo supieron por usted, que usted ya lo sabía. ¿O tenía indicios? Perdón, es que yo no soy el investigador del caso. Pero tenía indicios, fiscal. Es decir... No, o sea, usted pretende que todo lo que yo he conocido en mi vida privada venga a hacer una declaración de parte que debe durar más o menos 3 meses. En el caso más grave de corrupción de este país. No, en ese momento, cuando yo me posesiono, Odebrecht no existía en la agenda nacional. Yo me posesioné el 1 de agosto del año 2016. Y cuando se inician las investigaciones, que se inician aquí en la Fiscalía en diciembre del 2016, cuando se conoce este caso a nivel mundial, logramos nosotros avanzar muy rápidamente en las investigaciones, y hablo como cuerpo y como director que soy de la Fiscalía, sin que yo sea el investigador, y mis fiscales, gente muy entregada, gente tesonera, se dio a la tarea de descubrir todo este entramado. No se llama engaños. Ante el Departamento de Justicia se dijo que solo había 2 contratos corruptos en Colombia. La Fiscalía encontró 6, y no coimas por 11 millones de dólares como se dijo ante las autoridades extranjeras. Esta Fiscalía, donde no hay el tapen, descubrió coimas por más de 32 millones de dólares. Ese es el ejercicio que hemos hecho. Por eso a nosotros nos tienen que juzgar es por los resultados. Sí, unos resultados, fiscal, que como usted dice, pues no tienen discusión en materia de imputaciones, de condenas, de detenciones. Pero me quiere volver al tema del señor Pizano y esa conversación suya de amigo, en calidad de amigo. Lo que llama la atención es que tiempo después a este señor que descubre esas irregularidades que afectaban a un grupo económico en el cual usted trabajaba como abogado. No, yo no trabajé nunca en ese grupo económico, como lo dijo hoy el señor Petro. Yo nunca fui empleado en ese momento, grupo económico. ¿Cómo era la relación suya Yo era asesor de todos los grupos económicos. Ok, entonces la pregunta... Y era asesor de todos los empresarios colombianos, porque todo el mundo sabe entonces, que ese era mi rol en el ejercicio de la profesión. Yo no era empleado de nadie. Ok, usted los asesoraba,
Pero siendo asesor de ese grupo, la pregunta que surge es si ese señor descubre semejante lío que termina incluso con un arreglo entre Odebrecht y el Grupo Aval para que les devolvieran una plata producto de esas irregularidades que descubren, ¿por qué lo votan? O sea, ¿una persona así no es un héroe? No, eso sí yo no puedo darle cuenta y razón por unas decisiones en las que yo no participé, no conocí y de las cuales tengo una ignorancia y desconocimiento absoluto. Lo que sí le puedo decir es que Jorge Enrique Pizano para la Fiscalía era muy importante, contrario a lo que se ha dicho, Es que que esa dice era la que siguiente nadie le pregunta. paraba bolas a Jorge Enrique aquí. No, 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 no sigan mintiendo. Primero, Jorge Enrique era ¿Él fue testigo clave? testigo de cargo de la Fiscalía en el juicio contra el expresidente de Corficolombiana. Contra Por José Elías Dios, Melo. por Dios, no se puede olvidar eso, era muy importante. Segundo, había venido durante este semestre más de 2 o 3 veces, no recuerdo si fueron 3 veces, a organizar el juicio y cómo iba a ser su intervención como testigo de cargo de la Fiscalía. Pero adicionalmente, él rindió aquí declaraciones en el caso de Odebrecht y todo lo que él dijo sobre los contratos los incorporamos en mayo del 2018 a las investigaciones de la Fiscalía. Por eso faltan a la verdad todos estos contradictores de oficio que dicen que nunca lo que dijo Pizano se tuvo en cuenta. Perdón, y todas estas investigaciones, ¿sabe cuántos capturados e indiciados hay por los contratos de Odebrecht? Por estos de Jorge Enrique Pizano, 14 personas, O sea, 14 personas. ¿Es falso que no se tuvo en cuenta en la investigación de Odebrecht al señor Pizano? Pero si es que está su testimonio, él es testigo para el juicio y se incorporan todas sus declaraciones sobre los contratos en el año 2018. Mire, no digan más mentiras, mire, por fiscal, favor. Yo oí una columna de Cecilia Orozco en el diario El Espectador, en el que revela otros chats de ella con el señor Pizano, días antes de su fallecimiento. Y quiero leerle esto para que me reafirme esa tesis y eso que usted me está contando. Es claro que yo, le decía Pizano a Cecilia Orozco hace unos días, desde el 2010 al mes que llegué a la concesionaria, está hablando del tema de la Ruta del Sol, descubrí que estaban pagando facturas sin soporte y se lo advertí no solo al grupo, sino a su abogado NHM. A su amigo, él no fue como abogado de nadie, él me pidió el gran favor como amigo de él que lo escuchara para llevarle un paquete al doctor Sarmiento. Pero ¿por qué están surgiendo todas estas afirmaciones del señor Pizano? Pero Claro, ¿cuál es el problema con relación a ese problema es que chat? el espíritu de la pregunta fiscal es que él, tanto en la entrevista de Noticias 1 como en los chats y en la conversación, él dice, yo le había contado a Néstor Humberto Martínez el tema de Odebrecht. ¿Me había contado qué? Me había contado que había unas irregularidades y que la Fiscalía nunca le pararon bolas. No, él no dijo eso. Él dijo que había unas irregularidades en Claro. los contratos. Él dijo, y así dicen las grabaciones, que no sabe si esos son sobornos. Y esos contratos todos fueron objeto de investigación por lo que yo he podido establecer. Y aquí está el comunicado del año 2017 que hace la investigación la Fiscalía. Hoy, por ejemplo, se dijo, hay un contrato que no se ha investigado, dice el señor Petro, porque pues entre Robledo y Petro, porque eso es lo que hay que tener en cuenta, que son los que están liderando esta discusión. Petro dice, en el caso de Torrosa nunca se hizo una investigación. No digan mentiras, no digan falsedades. Torrosa es uno de los casos que nosotros hemos investigado y el señor Javier Torres Vergara, su presidente, está llamado a interrogatorio de indiciado con abogado por parte de la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué dicen tantas falsedades? Quieren hacer política, politiquería a base de mentiras. No hay que confundir a la opinión pública. Sí, vuelvo a las grabaciones, fiscal, y usted me dice, mire, yo no tenía la obligación como civil, perdóneme la palabra, de particular, de hacer una denuncia de algo que me estaban contando un amigo. No, pero la pregunta es la siguiente. Lo que yo no tenía la obligación de ir a denunciar algo que no sabíamos que era delito. Pero estábamos estableciendo que esos contratos eran irregularidades, porque él me lo dijo a mí, y yo cumplí con el deber de entregárselo al dueño de esa organización, al que
Jorge Enrique me decía, es que están robando al doctor Sarmiento. Esos eran los diálogos que precedían a mis charlas con Jorge Enrique. Entonces yo se la llevé al doctor Sarmiento para que se indagara exactamente qué estaba pasando. Esa es la debida diligencia con que yo actué en ese favor personal que le hice a Jorge Enrique. Pero vuelvo al tema de la grabación. Usted se aterra. Usted dice, oiga, esto es muy grave. Lo que usted me está mostrando es muy grave. Claro. Eso no era suficiente para uno decir, oiga, yo voy y pongo una denuncia Claro. para que indaguen, investiguen. No solamente le cuento Es a que mi cliente que era el señor ¿Sabe Sarmiento. qué sería lo grave? Ajá. Que sabiendo que había unos contratos irregulares. Después yo me cambio de cachucha y soy fiscal y llego a la fiscalía y meto una mano negra, oscura, que yo no ejerzo aquí en este despacho, para que nunca se investiguen esos contratos. Tengo la profunda satisfacción de que todos los contratos que conocimos, irregulares, que eran espurios, que no tenían fundamentos, fueron investigados. Consultores Unidos, está Profesionales de Bolsa, está Consorcioción, está... también se ha dicho, sí, pero es que los que han capturado ustedes son personas que se prestaron para esos contratos sucios. No, 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 los que los firmaron también. Este es el único país del mundo, ningún otro en América Latina, ni Perú, ni Argentina, ni Chile, ni Ecuador, ni Panamá, ni República Dominicana, ni Guatemala, ni México, donde hay órdenes de captura contra los señores que firmaron los contratos, que eran los representantes legales del consorcio Ruta del Sol y de constructora Ruta del Sol, que dicen, no, es que no los tocan. Por Dios, tienen órdenes de captura vigentes. Sí, la duda que queda es el tema de los beneficiarios. ¿Cuándo se va a saber quién ha recibido toda esa plata? Bueno, en las investigaciones que ha hecho la Fiscalía, y usted sabe pues que yo estoy, yo no soy el que llevo las investigaciones, y además en este caso de los contratos pues estoy impedido, los fiscales han actuado con un tacto maravilloso y han dicho, estas platas llegaron a estos sitios. 10 compulsas de copias contra congresistas, Jorge, tiene que decirle eso al país. 10 compulsas de copias, que fueron los políticos que recibieron esos recursos. Ahí están previstos. ¿Cómo se va a preguntar uno, Juan Roberto, a quién le llegó ese dinero? Si es que las coimas las ha establecido la Fiscalía. Y hay unos agentes que uno no puede investigar porque escapan a la Fiscalía General de la Nación porque tienen un fuero especial y trascienden a la labor de la Fiscalía General. ¿Se va a conocer más beneficiarios, fiscal? ¿Más gente? Más? Porque es que esta investigación no se ha terminado. Por eso lo pregunto. Esta investigación no se ha terminado. Hoy, por ejemplo, salieron 2 contratos nuevos que me dicen los fiscales que no estaban en la línea de observación. Inmediatamente los están investigando, como tiene que ser. Mire, aquí la garantía que hay, y eso lo puede comprobar el país, mientras en Brasil se investigaron, en Brasil, oiga esto, Juan Roberto, sí, se investigó a 78 personas en el caso de corrupción global, mundial. Solo en Colombia se han investigado 86 personas, hay 6 condenados, hay 10 compulsas a la corte, hay 19 acusados, más las imputaciones. Privados de la libertad hay 20 personas, según la información que yo tengo. La Fiscalía ha actuado con absoluta interés en ese caso, y eso es muy importante para el país. Fiscal, ¿cuándo se declara usted impedido cuando llega a la Fiscalía para investigar o conocer el caso de Odebrecht? Es muy importante que la opinión pública conozca cómo funciona la Fiscalía. La Fiscalía tiene 2.186.000 investigaciones. Ajá. Esas investigaciones llegan por ventanilla y se distribuyen entre más de 5.500 fiscales. Sí. Las investigaciones no llegan al despacho del fiscal general de la Nación. Y los funcionarios judiciales tenemos el deber de declararnos impedidos cuando llega un caso a nuestro conocimiento y tenemos un conflicto de interés. Yo me declaré impedido apenas llegó el caso de los contratos. Sí. ¿Que eso fue cuándo? Eso fue en mayo del 2018, sí, porque la investigación subió para que se analizara una negociación y unos principios de oportunidad y nunca antes había entrado la investigación a mi despacho. En ese momento me declaré impedido y desde ese momento la Corte Suprema de Justicia me aceptó el impedimento. De tal manera que en esto hemos actuado con total rigor, pero lo más importante
es que las investigaciones las llevan son fiscales independientes y autónomos, de los cuales yo asumo su defensa absoluta por su integridad moral, son personas intachables. Cuando usted se declara impedido, vuelvo a la pregunta, y excúseme que sea tan reiterativo, fiscal, de las famosas conversaciones, no se le ocurrió, y perdóneme, le pido que me excuse, es con el mayor respeto, fiscal, no se le ocurrió decir, oiga, a mí un señor que me contó hace 2 años que ahí había unas irregularidades grandes? No, mire, yo no puedo hacer referencias a conversaciones que tienen que ver con mi ejercicio profesional. Pero eran Así amigos. como usted, periodista... No, porque usted me dice que eran amigos, pero no era después abogado. hice un contrato, no. Es decir, ojo no con me eso. equivoco. Claro. El amigo me pide que yo lleve unos papeles. Como amigo, no como y abogado. después de que llegan a un acuerdo, como abogado me piden que celebre un contrato y ahí es cuando yo conozco los contratos irregulares que da lugar a la devolución de los 33.000 millones. Entonces vea usted que sí es cierto que yo como abogado después conozco de los contratos de 33.000 millones y de las irregularidades. Y yo tengo una reserva profesional, así como usted de periodista tiene una reserva profesional, los contadores tienen una reserva cuando profesional es un delito. Y cualquier profesión liberal. Cualquier profesión liberal. Es decir, usted reconoce que cuando llegó a la fiscalía sabía de esas irregularidades. Ningún delito conocía yo. Pero irregularidades, fiscal. Insisto, no. Pero era muy grave. No, usted me dice, usted se sospechaba era pagos a paras. Que como fiscal. había contratos irregulares, se sabía que eran sobornos. No, señor. No, pero es que lo dice usted en la grabación. A lo mejor son coimas para paramilitares, a lo mejor son coimas en gobiernos extranjeros o gobiernos colombianos. O están robando a la empresa. Eso es delito. También, o están robando a la empresa. Hay que eso investigar. No son irregularidades, esos son delitos. Cuando se sepa hacia dónde fueron a parar los dineros. Nadie sabía a dónde iban a parar los dineros. Jorge Enrique me decía, es que no sé para dónde fue esa plata. Y eso fue lo que tuvo que hacer la investigación después, el destinatario de esos papeles, y tampoco estableció a dónde había llegado el dinero. ¿Quién pudo establecer a dónde llegó el dinero? La Fiscalía, porque tiene las facultades. Un particular no puede ir a decirle a un ciudadano o a un banco, oiga, deme los papeles a ver este dinero a dónde llegó. No. Y gracias a Dios, esta Fiscalía íntegra pudo establecer que todos estos contratos eran irregulares y más de 50.000 millones de pesos en coimas, Juan Roberto. Eso no tiene antecedentes en América. Aquí fuimos mucho más lejos de lo que fue la justicia americana y la justicia brasilera. Y le reitero otra pregunta. O sea, usted está en capacidad de decirlo, y usted me muestra los papeles, de que el testimonio del señor Pisano en la Fiscalía fue clave en esas investigaciones, porque lo que se dice, después de escuchar esas grabaciones, es que él nunca le pararon bolas, que lo dejaron solo, de hecho incluso la coincidencia es que terminan procesándolo por otro escándalo que tiene que ver con Odebrecht y con el carrusel de la contratación. No, hablemos de ese Claro, punto, son dos que cosas es muy distintas, importante. pero la pregunta es... Al doctor Pisano lo estaban investigando desde el año 2013, cuando yo no había llegado a la Fiscalía General de la Nación. Ah, desde antes. Desde antes. Se ha dicho otra mentira, que a él le habían archivado el proceso y que cuando yo llegué se lo reabrieron. Mentira, eso no es cierto. Hoy lo ha certificado el fiscal del caso. Se ha dicho que se le negaron todas las garantías. Falso. Hace 2 meses, el 13 de septiembre, Jorge Enrique vino a la Fiscalía a pedir una ampliación de interrogatorio con el objeto de entregar nuevas evidencias o argumentos en su defensa. Y por eso no se le había imputado, porque se estaba esperando valorar los argumentos que había dicho Jorge Enrique. Nadie perseguía a Jorge Enrique en la Fiscalía. Claro, él pudo en algún momento determinado molestarse un poco, porque obviamente Jorge Enrique era mi amigo. Y él me pidió, y ahora que está tan de moda esto de los chats. Sí, es que por eso le pregunto el tema. Jorge Enrique me pidió, me dijo una vez, por allá en febrero del año 2017, cuando se imputó a una persona que aceptó haber pagado unas coimas en el caso de Tunjuelo Canoas, aquí en el acueducto de Bogotá, y mencionó el nombre de él, me hizo unos argumentos de defensa en el chat. Y yo ¿Usted tiene guardado? Y yo tengo esas conversaciones. Y le digo, Jorge Enrique, qué pena, pero sabes que mi teléfono privado es para asuntos personales.
Si tienes interés en enviar algún memorial a la Fiscalía, bien puedes hacerlo llegar. Eso dice el chat. Los colombianos tienen que saber ¿qué le si en las preguntaba él para usted conversaciones privadas se quiere un fiscal que dice que no acepta diálogos privados sobre asuntos oficiales, ¿qué le preguntaba o que ahí Pisano? en privado maneja los negocios de la Fiscalía. Este es el talante del actual fiscal general de la Nación. ¿Qué le preguntaba Pisano hoy para esa respuesta suya? Pisano me daba todos los elementos de juicio de por qué él no estaba comprometido, que las personas que habían hablado de él, un contratista, el señor Emilio Tapias, etcétera, decían irregularidades. Esa es una defensa legítima de mi amigo Jorge Enrique Pisano, pero yo no puedo tramitar eso en conversaciones privadas. Es que mire, por encima de la Constitución no puede haber nadie, y mis amigos, mis ex clientes, mis ex compañeros de trabajo saben que yo no acepto que se me invoquen lealtades por encima de la Constitución. Yo soy amigo de mis amigos, pero no soy cómplice de ninguno. Y eso me ha generado muchas dificultades, porque claro está, eso incomoda y mortifica a las personas. Fiscal, ahí usted mencionó hace un rato, y para retomar esta última frase, de que desafortunadamente muchas de las personas que hoy están investigadas fueron amigos suyos o gente que usted conoció en el pasado por sus actividades profesionales, y que obviamente usted, cuando se quita el sombrero de asesor y de abogado y se pone el de fiscal, pues el tema es otro. Pero eso no da pie, fiscal, también con el más absoluto respeto, para darle la razón a todos aquellos que han dicho que son demasiados conflictos de intereses, fiscal. No, mire, los que tiene usted. Aquí hay en esta fiscalía 2.186.000 casos. ¿Saben cuántos me he declarado impedido? En más de 2 años de actuación en la Fiscalía General de la Nación. Porque es que la Fiscalía... ¿Cuáles son? ¿En Odebrecht? En Odebrecht y en el caso del señor Matos. Ajá. Es que la Fiscalía no es Odebrecht. La Fiscalía es el robo a la salud, la Fiscalía es Reficar, la Fiscalía son todas las imputaciones que hemos hecho por violación al régimen de contratación regional, el robo al PAE, el cartel de la hemofilia, todo lo que hemos hecho en la lucha contra la corrupción. De tal manera que no nos equivoquemos, ahora la Fiscalía no es solo Odebrecht. Odebrecht es uno de los 2.186 casos, muy importante. El escándalo de corrupción más grande importante en muchos años en Colombia. No, el más importante es Reficar. En Reficar se robaron 600.000 millones de pesos. Claro. Y él ha venido librando una batalla para que eso lo conozca el país. ¿Y no serán esos ex amigos suyos los que ahora están enfilando baterías contra usted? ¿Adentro y afuera? No, por supuesto. Digo, adentro, sí, en la cárcel y afuera con sus amigos. Yo ya lo he dicho desde hace meses. Se ha montado una conspiración contra el fiscal porque el fiscal le incomoda a esas personas o que fueron clientes míos o compañeros de trabajo, porque yo no soy una persona que me entrego a los intereses de ellos, ni en privado, ni mucho menos en público. Y entonces ellos pretenden que atienda sus intereses, ni más faltaba. Como lo he dicho, yo no puedo ser cómplice de mis amigos. Y mi deber es con la Constitución y con la verdad de la justicia, Juan Roberto. Y eso incomoda. El caso del doctor Pisano, pues a él lo fueron incorporando a un grupo de conspiración que se ha venido montando para ir a hacer, inclusive hemos sabido este fin de semana en las declaraciones que han venido dando, que además lo iban a llevar a los Estados Unidos y hacer declaraciones en el exterior. Porque él decía que no le paraban bolas acá, en las denuncias. Pero si que todos los contratos tienen a las personas presas. Y en esto es que es un problema de cultura jurídica. Oigan esto, Juan Roberto, esto es esta precisión le hago esta acotación para que es un problema de cultura jurídica. Sí. Estos contratos formaban parte de los contratos que denunciaba Pisano. Pisano. ¿Que le contó a usted? Sí, claro, y que adicionalmente le contó a los tribunales de arbitramiento y a otras autoridades. Todo eso está incorporado. Le iba a preguntar, ¿y a la Superintendencia de Industria y Comercio? A mí no me consta, eso dicen. No, sí, le contó y fue testigo estrella. Y eso está metido en el expediente de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuándo se necesita el testimonio del doctor Pisano? En el juicio, pero es que la etapa del juicio no ha llegado. Entonces, ¿cómo van a decir que despreciamos el testimonio del doctor Pisano?
el proceso penal tiene dos etapas, Sí. la investigación Sí. y el juicio. Sí, la instrucción y el juicio. En la investigación nosotros ya obtuvimos que hubo corrupción para coimas en todos estos contratos por 55.000 millones. Ahora necesitamos ir a condenar a todos los autores de este vergonzoso episodio contra la ética en el país. Necesitamos los testigos. Por eso es que Jorge Enrique era testigo, por ejemplo, contra el expresidente de Corficolombiana, y así como era testigo allá, tendría que venir a ser testigo en los procesos judiciales, ya en el juicio, contra todas estas personas que van ya 14 y que están entrando ya, luego de su acusación, a la etapa del juicio. Luego, nadie puede decir que habían despreciado el testimonio de Jorge Enrique. Nunca no, lo han despreciado. Pero lo por tuvieron Dios, en cuenta. tanto en el contrato de los 6,5 millones, García. en donde era juicio, en el juicio era testigo de cargo de la Fiscalía, como en este caso para lo cual se incorporaron los testimonios que Jorge Enrique había dado de corrupción en los contratos, teníamos esas evidencias para ir al juicio y requerir también de su testimonio para poder condenar a esas partes Sí. que están siendo indiciadas. Señor fiscal, ¿por qué nunca se ha llamado al señor Sarmiento Angulo a dar algún tipo de declaración sobre el tema? Si usted, como amigo del señor Pisano, le llevó al señor Sarmiento Angulo unas pruebas o unas revelaciones de irregularidades muy graves que después terminaron en este escándalo, que han derivado en esta, como usted nos dice, muy diligente labor de la Fiscalía. ¿Por qué no han llamado al señor Sarmiento Angulo? El doctor Pisano me decía en aquel entonces Ajá. que el doctor Sarmiento Angulo era la víctima, no el autor de unos delitos. Pero lo Y si conocía no, por intermedio suyo. era la Usted lo llevó. víctima porque Ajá. él decía que a él era el que lo estaban robando. Es que Jorge Enrique me llama a mi teléfono privado y me dice, Néstor Humberto, llevo meses y ahora que usted acaba de salir del gobierno, yo había salido del gobierno de del Santos presidente, en ministro junio del del 2014, ¿por qué no me ayuda para que Sarmiento Angulo conozca unas investigaciones que yo he hecho en la que lo están robando a él? O sea, él me representa a Sarmiento como una víctima. ¿De dónde vamos a sacar que es autor de unos delitos? No, es que yo no estoy diciendo que sea autor. Él... Lo que yo tengo que decirle, Ajá. por el conocimiento que tengo de mis fiscales, porque usted sabe que yo no llevo esa investigación, es que las personas que aparezcan mencionadas en esos expedientes tengan la seguridad que son llamadas por la Fiscalía General de la Nación. Esas son las reglas del juego, porque ese es el imperio de la ley en un Estado de Derecho. O sea, lo pueden llamar a declarar. A cualquier ciudadano en la medida en que esté comprometido en actividades delictivas. Pero, o que las haya conocido, no necesariamente que esté comprometido. No, perdóneme. Volvemos al caso. Claro. La omisión de denuncia es delito en Colombia cuando es un servidor público. Yo sé. Por eso estoy pero, proponiendo. claro, entonces pero usted dice, pero si las conoció, entonces si las conoció, no, porque eso sería omisión de denuncia de un particular. Eso no es delito en Colombia, Juan Roberto. Eso le tiene que quedar muy claro. Pero más a que toda la delito, opinión no es un pública. tema como ético, como Claro, moral. y entonces en los casos éticos, usted quiere llevarlo a ese nivel. Claro, es más al tema jurídico. ¿A dónde se denuncian las quejas éticas que tienen los ciudadanos? No, perdón, pero es que no era una queja ética. Si él eran hizo unas un reclamo, irregularidades. si allá se hicieron los reclamos que dio lugar De unos a delitos. ese acuerdo, no vuelvo y le digo. De unas irregularidades. De unas irregularidades que cuando muy le graves. pregunto, muy graves, Muy si es que graves. y por eso es que le digo al doctor Pisano, ¿esta plata a dónde llegó? Y él me dice, maestro, yo no sé a dónde llegó. ¿Y sabe por qué no podía saber Jorge Enrique a dónde había llegado? Porque él sabía, e hizo una investigación maravillosa, Jorge Enrique, porque él tomaba fotos de las empresas y decía, mire, esto no parece ser que este caso sea auténtico, este contrato parece que no tenga que ver con el giro de los negocios del consorcio Ruta del Sol. Pero ya saber el cheque del pago, a dónde llegó, toca ir al banco. Y eso no lo puede hacer sino la Fiscalía. Y la Fiscalía lo hizo. Los colombianos lo que tienen que tener la certeza es que en todos estos contratos la Fiscalía hizo la investigación, fue a los bancos, hizo todas las operaciones de búsqueda selectivas en bases de datos, gracias a lo cual en estos contratos se ha establecido que hubo corrupción.
¿Por quién? Por la Fiscalía General de la Nación. Esto no es producto de que ningún periodista haya dicho que en Sion o que en profesionales de bolsa. Hoy lo mencionan mucho, pero lo mencionan es haciendo refritos de una noticia que dio la Fiscalía en julio del año 2017. Si hoy se habla de estos contratos como sobornos, es porque el país conoció de los mismos gracias a la Fiscalía General de la Nación. En eso no hay duda alguna. En todo esto que está pasando, usted mencionó una conspiración, señor fiscal. ¿Quiénes hacen parte de esa conspiración? Pues ex clientes míos que han estado contratando exfuncionarios de la DEA, ex fiscales de los Estados Unidos. ¿Pero lo contratan para qué? Para desacreditarlo. Claro, y usted ha visto que ha habido toda una actividad para para desacreditar la labor de la Fiscalía en los últimos días. Pero cuando usted dice labores que pagan o fletan ¿a quién? Buscando testimonios, ¿no? Eso buscan toda medida privada y la pueden seguir buscando. Porque yo llegué a la Fiscalía fue para servir y no para someterme a la penuria de que lleguen a encontrar algo indebido. Ni más faltaba. Tengo la integridad y por eso le doy a usted la cara y al país para seguir avanzando con total determinación en la lucha contra el delito. Y no me voy a dejar constreñir. Claro, pero lo que están haciendo algunos periodistas que reciben esa información o investigan es eso, fiscal, periodismo. No, yo no estoy hablando de los ¿Eso periodistas. No Tengo por qué hablar de los periodistas. Es que entendí otra cosa. No, ni más faltaba. Los periodistas tienen como función social, misional, hacer investigaciones, hacer denuncias, como los hacemos nosotros los fiscales en la perspectiva del Estado de Derecho. ¿Usted está tranquilo, fiscal? Muy, muy tranquilo, porque todo de lo que se habla hoy está en los expedientes, está acusado y es objeto de la justicia colombiana. Es que lo grave sería el reparo que hoy le podría hacer la sociedad colombiana al fiscal general de la Nación, es que de esos contratos de que hablaba Jorge Enrique Pizano, nada se supiera porque estuvieran metidos por allá en una gaveta. Hoy todos se saben, sabemos que son delitos, se han imputado esos delitos, sabemos cuánto valen las coimas que se dieron con esos contratos espurios, o sea, toda la plena verdad que ha logrado identificar la Fiscalía gracias a esa capacidad humana que tiene de fiscales maravillosos. ¿Usted confía en o mejor, cómo le dice uno al país que confíe en la idoneidad? Claro, usted me muestra los resultados, en la idoneidad de esos fiscales, en que no se está ocultando información, después de haber escuchado estas conversaciones que usted ya explicó, digamos, el contexto, pero a la larga, también con mucho respeto, pero fiscal, perdóneme, el hecho de que haya habido esas conversaciones significa que no se hicieron investigaciones. Generan suspicacias y da un muy mal sabor, pero claro, fiscal. Que tienen que generar suspicacias. Porque era que usted ya sabía una cosa que después se supo. Y a los fiscales. Y que en ese momento no contó. Y a los fiscales los tienen que juzgar por los resultados. No son debates politiqueros de oratoria. No, la grabación no es politiquera, la grabación yo no está estoy ahí. hablando de la grabación. Claro. La grabación, que es una charla personal con un amigo mío de años, unos temas delicadísimos, de lustros, que después terminó en investigaciones. En investigaciones que hizo la Fiscalía y que hoy son una realidad en la justicia. Eso es lo más importante. Pero déjeme hacerle la pregunta, es que fiscal. Lo grave sería que esto no se conociera por parte... Claro. Mire, permítame, le digo, Juan Roberto, si algún reparo le pudiera hacer la sociedad colombiana a su fiscal general, es que esos contratos se estuvieran escondidos. Y esos contratos se conoce que fueron objeto de sobornos por la Fiscalía. Eso nos llena de orgullo y fortalece nuestro honor como fiscales generales. Sí, lo que le iba a preguntar del sinsabor fiscal es que después de conocerse todos estos elementos que generan mucho ruido, para la opinión pública, para la gente de a pie, no hablo de los líderes de opinión, no hablo de los políticos ni de los periodistas, pero para la gente que va en un bus, que está en su casa viendo el noticiero, dice, hombre, ¿yo cómo le creo que él se declara impedido cuando prácticamente lo que llamarían ese adagio popular de que es juez y parte y juez? Usted dice, no, yo me declaré impedido, pero es que los fiscales que investigan son subalternos suyos. Perdóneme,
en materia, eso es falso. No, No, perdón, no. los fiscales que llevan el caso están, la oficina está al lado de su despacho, fiscal. Perdóneme, completamente falso. ¿Por en qué? Colombia, por mandato de la Constitución y la jurisprudencia, los fiscales son autónomos eso es e otra cosa. independientes. Pero lo que Yo estoy hablando es del puedo sinsabor que no, le queda a la no, gente. No, es que la opinión pública no se puede confundir. No. Yo no le puedo dar una orden a un fiscal en un caso. Lo máximo que puede hacer un fiscal es citar un comité técnico legal para que con las recomendaciones del comité técnico legal se conduzca una investigación en un determinado sentido. Y en el caso de Odebrecht, eso es lo que tiene que saber el país, nunca se ha hecho un comité técnico legal. Eso quiere decir que todas las decisiones han sido adoptadas por un grupo de fiscales que han actuado de manera autónoma e independiente, gracias a lo cual la investigación más grande que se ha hecho en América Latina en el caso de Odebrecht es en Colombia. Así le duela a unos contradictores. Pero son fiscales que están bajo su mando. No, perdóneme. No hay mando en materia misional Bueno, en otros de temas. investigación. Pero, es decir, al final de cuentas son subalternos suyos, fiscal. Bueno, en la estructura orgánica forman parte de la Fiscalía, pero la Constitución me impide darle órdenes en su proceso de investigación judicial. Ellos son autónomos e independientes por mandato de la Constitución. Pues señor fiscal, muchísimas gracias por haber atendido a Noticias Caracol en este momento tan difícil. Pues le agradezco y sobre todo la severidad de sus preguntas porque me permite mostrar la integridad con que han venido actuando mis fiscales y asumo su defensa porque son hombres que le cumplen a la sociedad y a la Constitución. Muchas gracias.